Buenos días, familia. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación mundial, de Donald Trump, de Irán, bueno, de lo que está pasando, del caos, de la posible guerra civil en Estados Unidos y bueno, todo lo que viene sucediendo desde el comienzo de este 2026 tan caótico, tan conturbado, cumpliéndose obviamente ya la portada The Economist, El Mundo en 2026, ya está empezando a cumplirse. Sí, en las primeras semanas de este año, la administración de Donald ha protagonizado una de las etapas más turbulentas y controvertidas de todo su mandato, ¿no? Ha estado marcada por militarismo, por mensajes provocadores en redes sociales. El otro día analizamos su mensaje soon, pronto. Además de tensiones internacionales y protestas que vamos a ver que reflejan una división profunda en Estados Unidos y en el mundo. Y habíamos analizado todo el tema de élite de Oriente versus élite de Occidente. Uno de los hechos, más importantes, como ya todos saben, fue la operación militar estadounidense en Venezuela, donde las fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y otros delitos. Después de este operativo, Donald aseguró que Estados Unidos estaría a cargo de Venezuela, una afirmación que llevó a la difusión de una imagen manipulada en su red social Truth Social, donde aparecía como presidente interino de Venezuela. Esa captura, aunque no fue oficial ni legal ni reconocida por fuentes como Wikipedia, obviamente que recorrió el mundo, recorrió las redes, fue ampliamente compartida en redes. Y bueno, frente a todo esto, las autoridades venezolanas han rechazado cualquier pretensión de Donald Trump de asumir como presidente. Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada después de la detención de Maduro, ya ha dicho varias veces y lo ha vuelto a reiterar en los últimos días que Venezuela no está a cargo de Donald, que tiene un gobierno propio y soberano, que hay un ejecutivo legítimo al mando y acusa a Washington de violación de la soberanía nacional. Rodríguez ha afirmado públicamente que Maduro es un presidente rehén en Estados Unidos y que el país sigue gobernado por su estructura constitucional. Claro, todo esto choca muchísimo con todas las manifestaciones de alegría y de felicidad hace unos días atrás de millones y millones y millones de venezolanos que lloraban desconsoladamente de alegría porque Venezuela era libre. Pero resulta que se llevaron solamente a Maduro, dejaron a todo el gabinete, dejaron a la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y resulta que no cambió absolutamente nada, más allá de que Donald se va beneficiado de millones y millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿dónde está la libertad de Venezuela? Bueno, tremendo, el régimen que existía antes del ataque sigue con las estructuras intactas y con una narrativa de resistencia frente a la intervención extranjera. Tremendo esto, Bueno, por otro lado, Donald ha intensificado su presión sobre Irán en medio de una ola de protestas antigubernamentales que han dejado miles y miles y miles de personas que partieron al otro plano existencial. La situación en Irán es tremenda, es muy grave. Y en respuesta a la violencia de este régimen, Trump instó a los manifestantes a continuar sus movilizaciones y acaba de afirmar que la ayuda está en camino. Y ha impuesto aranceles del 25% a países que mantengan relaciones comerciales con Irán como forma de presión económica. Estas acciones, todo esto ha aumentado el riesgo de escalada con Teherán y generado tensiones económicas globales. Trump aún no ha autorizado despliegue de tropas, pero su administración está considerando opciones militares, cibernéticas y de sanciones mucho más severas para forzar un cambio de comportamiento en el gobierno iraní y detener la represión de las protestas. Por otro lado, en Estados Unidos la situación está muy encendida. Todo esto ha explotado de una manera tremenda. Hoy por hoy hay manifestaciones tremendas en Estados Unidos
un clima muy polarizado, con sectores que apoyan la postura de Donald ante regímenes que consideran autoritarios y que lo son, mientras otros advierten que estas estrategias pueden empujar al país hacia un conflicto tremendo, hacia un conflicto, no sé, el tercer conflicto quizás, o incluso se habla de guerra civil encubierta, dada la división interna sobre intervenciones extranjeras y control presidencial. Y las críticas hacia Donald por sus publicaciones, como por ejemplo lo que les mencioné recién, donde se presenta falsamente como presidente interino de Venezuela. Y además está una de las últimas publicaciones, esta Zoom, donde aparece Donald allí como medio raro, en blanco y negro, está sobre el techo, sobre un techo y con una cara toda granulada. Parece Slenderman, esta creepypasta de terror, y pone pronto. Y bueno, todo esto se complica porque le están lloviendo las críticas. Se han mezclado críticas sobre legalidad, ética, medios digitales, y muchos comentaristas catalogan las acciones de Donald en las redes sociales como provocadoras, como peligrosas, recordando que un presidente estadounidense jamás de los jamases había declarado ejercer autoridad ejecutiva sobre un país extranjero de esa forma, lo que, bueno, ha generado preocupaciones sobre la legalidad y el alcance del poder presidencial. Respecto a los que hablaban de, bueno, Venezuela libre, volvemos a lo mismo. El gabinete sigue intacto, el régimen sigue intacto, lo único que se llevaron fue a Maduro, como si Maduro hubiera sido el único responsable, ¿no? Y todos los demás fueran inocentes. Rarísimo. Rarísimo o quizá bastante obvio para los que pensamos que la idea era el petróleo. Bueno, a través de Truth Social, Donald comentó que van a estar recibiendo 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Claro que reforzando la interpretación de que la intervención no fue de ninguna manera para liberar a Venezuela, no fue por razones humanitarias, no fue por razones de libertad, sino por intereses estratégicos en los recursos energéticos del país. Otro tema muy importante es la insistencia que sigue teniendo Donald sobre controlar Groenlandia, el territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Por los recursos que tiene y su posición estratégica, Donald ha llegado a afirmar en los últimos días que quiere tenerla, poseer y controlar Groenlandia. Cualquier cosa menos que eso será inaceptable y que Estados Unidos lo necesita por motivos de seguridad nacional, argumentando que si no es así, bueno, otros países como Rusia o China podrían expandir su influencia en el Ártico y entonces poner en riesgo los intereses de Estados Unidos. En reuniones con representantes daneses y groenlandeses en Casa Blanca, así también como en las publicaciones que siempre realiza sobre todo Truth Social en esta red social, Donald ha repetido que su país debe adquirir Groenlandia de una forma o de otra, por las buenas o por las malas, en el caso de que no se lograra un acuerdo diplomático. Bueno, tanto Groenlandia como en Europa se han reafirmado que el futuro del territorio solo puede decidirlo su pueblo y Dinamarca, y se rechaza cualquier injerencia externa que ponga en duda su soberanía. Líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y otros países de la OTAN han emitido declaraciones conjuntas subrayando que la seguridad en el Ártico tiene que mantenerse respetando el derecho internacional, la integridad territorial y la autodeterminación de Groenlandia. Bueno, todo esto es bla 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 porque Donald hace pocos días declaró que él no le importa el derecho internacional, que él no significa nada para él el derecho internacional y que él solamente se guía por lo que él considera correcto o incorrecto. Imagínense ustedes qué peligroso todo esto. Donald pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones, que tomen las instituciones y que registren los nombres de los liquidadores y abusadores en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades. Dijo: patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones.
escribió Donald, con estas 3 últimas palabras en mayúsculas: he cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese esta mata.sa sin sentido de manifestantes. Y dijo, la ayuda está en camino. Lo colocó en mayúsculas. También dijo que allí en Irán pagarán un alto precio y la situación cada vez se está complicando. Este incremento de tensión en estas últimas horas entre Estados Unidos e Irán ha llevado a movimientos bastante concretos. Se ha reportado la evacuación parcial del personal estadounidense en la base militar de Al Udeid en Qatar, la principal instalación de Estados Unidos en Oriente Medio, como medida preventiva ante la creciente inestabilidad regional. Y por otro lado, para finalizar el video ya, el tema de las manifestaciones y las protestas, reventado con muchísima fuerza. Protestas continuas en respuesta a medidas de inmigración, de detenciones y enfrentamientos con agencias federales como ICE. Y hay protestas también contra intervenciones exteriores, movilizaciones en Chicago y en otros lugares donde las personas expresaron su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y otras acciones de política exterior. Tremendo esto, ¿eh? Se están dando manifestaciones masivas en todo el país, se tiene que ir, hay algunos carteles allí, algunas consignas de algunas personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Algunos señalan que esto es una agenda autoritaria y sí, se han dado marchas multitudinarias en Washington, D.C., en Boston, en Detroit, en Chicago y en otras metrópolis que convocaron y estoy hablando de decenas de miles de personas, con lemas contra Donald, contra el fascismo y en defensa de derechos civiles fundamentales. Claro, esto es todo provocado por la élite, ¿no? Este clima de polarización extrema, donde, que se han generado fuertes debates dentro de Estados Unidos. El país está en un punto de fractura social profundo, tremendo esto, y se está hablando de guerra civil encubierta o abierta, aunque no exista un conflicto armado declarado, pero forma parte de los intereses de la élite y está plasmado en la portada de la revista The Economist. Bueno, esto denota esta sociedad profundamente dividida, que, viene siendo acentuado todo esto por la élite con la máxima, por un lado, comunismo, por otro lado, es decir, izquierda-derecha, derecha-izquierda, y se los toma como que son enemigos, cuando en realidad fueron creados, izquierda y derecha fueron creados por la misma élite. Se argumenta que, para la guerra, para la élite satánica, la guerra civil, que es lo que quieren provocar, sería genial para la élite. La realidad es que el caos social favorece la acumulación de poder, permite justificaciones para medidas de seguridad más estrictas, también distrae a la población de problemas económicos, abriendo ventanas para reconfigurar todo el sistema político y económico a favor a su vez de la élite. Estamos hablando de una crisis profunda, ¿no? Una crisis profunda donde se consolidaría de alguna forma el control sobre la sociedad y se justificarían políticas de control, vigilancia y restricción de derechos en nombre de la seguridad o de la estabilidad. Los casos de protestas en Estados Unidos también están siendo explotados por adversarios extranjeros, porque medios estatales de Rusia, de China y de Irán, han difundido también desinformación, ¿no? Que está amplificando y agravando estas tensiones internas para debilitar la percepción de cohesión y estabilidad de Estados Unidos en el extranjero. Así que, esto es tremendo. Hay una profunda polarización dentro de Estados Unidos, unas protestas continuas, una sociedad en profunda tensión, y esta tensión es explotada por narrativas internas de confrontación y por campañas de desinformación extranjera, es decir, esta pelea que siempre venimos resaltando entre la élite de Oriente y élite de Occidente, con respecto a las agendas, porque con respecto a
la instauración del gobierno mundial tiránico y el advenimiento del anticristo están unidos. Me pareció muy interesante esto, porque hay que tener todo esto bien vigilado. Los acontecimientos están sucediendo, se está agravando, se está cumpliendo ya la portada de Economist, y enero ha venido de una forma muy fuerte. Enero del 2026, veremos qué es lo que sucede. Váyanme poniendo aquí abajo en la cajita de comentarios sus opiniones. Sin nada más, nos vemos en un próximo programa, familia. Dios los bendiga. Chau, chau.